Familia bonita, esta mañana, hablando precisamente de los hábitos saludables que debemos de tener, nos acompaña el doctor Rogelio Soto para que nos diga, sobre todo, antes de empezar esta nota, esos hábitos que dañan nuestra salud intestinal. Y en cuanto veo al doctor, le digo, uy, doc, pues todos, yo creo que prácticamente todos los hábitos que tenemos nos pueden llegar a dañar, pero qué mejor bienvenido, que tú eres el doctor, ¿cómo especialista. estás? Bienvenido, Muchas doc. gracias. Pues sí, muchos hábitos terminan perjudicando parte de lo que es la microbiota, nuestros intestinos y demás. Dentro de ellos yo creo que los pudiéramos englobar en algunos puntos, lo que sería la mejor alimentos y bebidas, lo que serían los fármacos, lo que sería la actividad física. Básicamente yo creo que con esos podríamos quedarnos para no dar tanta información que de repente podría hasta saturar a los... Sí, cómo no. Digo, de eso, ahorita ya vivimos una vida muy acelerada, ya sabes, ya te paras a comer, ya no alcanzas a ir a comer a tu casa, Claro. tienes que comer por ahí algunos donde tacos se o lo que pueda. haya, Sí. y a la corre y corre. Sí. ¿Qué tan malo es esto de comer rápido o comer parados? También se dice que hace mal. Fíjate que está interesante. Hay una sustancia que se llama leptina. Ajá. La leptina es la que le avisa de mi estómago al cerebro de que es suficiente comida. Ok. Una de las situaciones importantes es que cuando comemos demasiado rápido, nos pasa que de repente a lo mejor pedimos un platillo, no sé, pozole, y me puse a comer rápido y llegué con tanta hambre que comí tan rápido que dame otro, me lo como rapidísimo y es ahí cuando de repente terminas el segundo plato que de repente sientes Que ya, rebalsado. sí. La parte importante de esto es darle el espacio suficiente, aunque platicábamos prácticamente que el alimento debería cada bocado 30 masticadas, Sí. la realidad es de que yo no conozco a alguien que le dé No. 20 No. de perdido, o sea, realmente estamos muy acostumbrados por esta vida tan ajetreada a darle 3, 4 masticadas y si ya te lo puedes pasar, vámonos. Sí, sí, es cierto. ¿Qué produce, qué provoca eso? Este tipo de cuestiones intestino? produce sobreingestas y el problema es que cuando tienes una sobreingesta puedes empezar a tener efectos deleterios no solamente en los intestinos, sino también en la parte de que podemos generar sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina, que realmente termina perjudicándonos. ¿Qué tan malo es? Porque de repente estamos hablando ahorita de cuando comemos en exceso o que comemos muy rápido, pero ¿qué pasa con todas las personas que dicen, híjole, yo no quiero subir de peso, voy a omitir el desayuno, voy a dejar de comer porque así voy a bajar de peso? ¿De qué manera nos afecta el dejar de comer también a nuestra salud intestinal? Mira, una de las cuestiones importantes es no todo mundo está preparado para hacer ayunos. O sea, hay pacientes que de repente pueden traer alguna úlcera, tienen reflujito Sí. o alguna situación importante y pues tendrían que ser candidatos a que el primero los valoren, que los valore un profesional de la salud para poder determinar si sí es candidato o no lo es. Hay pacientes que se ven beneficiados con los ayunos, pero hay pacientes que no, que terminan perjudicándose más. Dentro de las cuestiones que manejábamos, el estrés produce más ácido clorhídrico. Ajá. Si este tipo de pacientes tienen un ayuno prolongado y sobre todo por la mañana y de repente empiezan a producir más ácido clorhídrico, pues esto termina perjudicando más a este pacientito. Uy, Ahora bien, la cantidad de comida, sí, porque hay personas que de repente también, me ha tocado ver, se meten el bocadón aquel, y Se lo aparte, como tú dices, no le dan ni siquiera 10 masticadas cuando ya se lo pasan. Claro. ¿Qué tanto perjudica también eso el intestino? Claro, es súper importante. La digestión comienza en la boca. Bien. En la boca tenemos una situación que se llaman amilasas salivales, que empiezan a degradar los carbohidratos o los azúcares que normalmente consumimos durante nuestra dieta. Una de las partes interesantes es la sobreingesta puede empezar a perjudicar esta digestión. Si no tenemos la adecuada digestión porque no Sí. pudimos tener las masticadas necesarias, pues a final de cuentas nos va a perjudicar demasiado, porque entonces cuando llega al estómago le va a generar más problema para que pueda digerirlo como tal. Ajá. Entonces, a poder absorber los nutrientes comienza desde la boca. Esa sí, es una cómo parte no. importante. Y por ejemplo, habemos personas que apenas nos estamos despertando y ya traemos la taza de café sin haber consumido, no sé, Ningún desayuno o nada. O una fruta es más, siquiera. Hay personas, digo, la prima de una amiga, el café y con eso me tomo hasta mi Sí. medicamento. Sí. ¿De qué manera nos afecta esto? Mira, una de las situaciones interesantes es si el paciente como tal está teniendo conflictos se llama ERGE o enfermedad por reflujo gastroesofágico, contraindicadísimo alimentos como café, Ok. chocolate, menta, bebidas carbonatadas y fumar.
dentro de ellos también el alcohol, obviamente. Sí. Pero una de las situaciones importantes es este tipo de alimentos hacen que nuestro esfínter esofágico pierda su tonicidad y que podamos tener esta parte de reflujito. Entonces están contraindicados con ese tipo de alimentos el que el paciente de repente empiece a consumir esto. O sea, terrible eso del café en ayunas. Claro, si el paciente tiene reflujo. Si no es un paciente que tenga reflujo, bueno, podemos considerarlo situaciones especiales con cada uno. Bien, agradecemos al público que está comunicándose con nosotros en este momento y se preguntan, buenos días, ¿qué tan bueno o malos son los búlgaros de agua o de leche en el estómago? Muy buenos. Fíjate que es una de las situaciones interesantes. Platicábamos también que algunos de los alimentos o hasta medicamentos como los antibióticos podrían perjudicar porque perdemos la microbiota intestinal. ¿Qué quiere decir esto? Las microvellosidades intestinales, que es de donde nosotros absorbemos los nutrientes, si yo me tomo un antibiótico, porque hay gente que es muy dada a, oye, ya me dolió la cabeza o traje un poquito de fiebre y en lugar de ir con el médico para ver si no es una situación viral, ampicilina. Y el problema es que esto barre estas microvellosidades. Los búlgaros como tal, lo que contienen es una microbiota o hacen que estos bichitos o animalitos benéficos pues nos van a beneficiar bastante para que tengamos mejor digestión, sobre todo en este tipo de cuestiones. Claro, Georgina de 60 años, gracias Georgina por comunicarte, dice, ¿a qué hora debe ser la última comida antes de dormir y qué nos aconsejas que se deba comer? Ok, todo depende, pero cada paciente es diferente. Hace unos días salió un artículo que lo más conveniente sería que la cena no sea tu comida más fuerte, porque sí puede tener problemas o repercusiones con situaciones de resistencia a la insulina y este tipo de cuestiones. Pero si el paciente en general es un paciente que, por ejemplo, no puede consumir la cantidad adecuada de calorías, pues en la cena, siempre y cuando le dejemos alrededor de unos 90 minutos antes de irnos a acostar, no le veo mucho conflicto con que pudiera ser algo ligero. O sea, 90 minutos antes de acostarnos la cena. Es correcto. Okay. Dice Marisela García, de 63 años, soy diabética y con artritis, ¿qué puedo comer para no inflamarme? No azúcar. Fíjate que el azúcar está relacionado con cuestiones inflamatorias. Con este tipo de pacientes siempre está indicado como ya, o sea, es una parte creo que muy enfática que hemos hecho a través de algunas entrevistas. Así es. El omega 3. El omega 3 es básico de verdad porque tiene un efecto antiinflamatorio. Si la artritis es una enfermedad autoinmune y conlleva situaciones inflamatorias, la verdad es de que es parte del protocolo el tomar suplementos con omega 3. Pero lo interesante de esto sería que la paciente como tal acuda con un especialista para que le dé la dosis adecuada. Principalmente. Porque si no, la verdad es de que en ocasiones consumimos alguno que ni siquiera tiene grado farmacológico. Pero sí, eso sería importante. Dice, tengo 5 meses que me operaron del intestino, me lo cortaron y me lo volvieron a unir. Tenía un tumor benigno. ¿Es recomendable seguir comiendo de todo o tengo que tener alguna dieta específica? Lo interesante sería saber qué parte se reseccionó. Cada parte del intestino, duodeno, yeyuno, ileón, que es parte del intestino delgado, tiene o absorbe diferentes nutrientes. Entonces, lo importante sería acudir con un profesional de la salud para que te diga exactamente cuál fue la porción y qué es de donde estás perdiendo para que te pudieran suplementar o complementar. O, ya en dado caso que fuera el colon, pues también saber qué parte. Pero sí tiene que llevar una dieta muy especializada. Sí, por acá, el agua muy helada al punto de congelada daña el intestino. Con este calor tengo 2 botellas de agua, una se congela mientras que la otra la voy tomando muy helada. Una de las situaciones interesantes es que el agua, en cuanto toca parte de lo que es nuestro cuerpo, el cuerpo está en una temperatura de entre 36.5 a 37 grados normalmente, y pues la realidad es de que se va a empezar a entibiar. Sí sería importante solamente verificar que el paciente no vaya a tener una rinitis vasomotora, que tenga como alergia al frío y demás, porque si no va a estar constipado todo el tiempo y va a empezar a respirar por la boca y bueno, le va a generar otros problemas. Sí, claro. Dice, hola, saludos. A mí me pasa que tengo que tener hambre para poder comer bien, porque si como a mis horas y sin hambre lo vomito. Me han dicho que me provoco yo el vómito, cuando nada que ver. ¿Por qué me pasa esto, Anónimo? Aquí la parte interesante sería tener algunos estudios para poder determinar. La leptina es la que nos dice que ya tenemos suficiente saciedad en cuanto a esta parte,
y la grelina es la que hace que nos dé hambre. Ajá. Estas hormonas que lo que hacen es que tienen un efecto feedback, nos ayudan a poder determinar si el cuerpo necesita o no necesita y qué es lo que necesita. Por eso es que en ocasiones hasta pacientes pueden tener esta situación que llamamos pica, que es consumir alimentos que no son alimentos Como precisamente, tierra o este tipo de cuestiones, Ok. por deficiencias de minerales y Ok. demás. Necesitaríamos hacer estudios con esa paciente. Dicen por acá, Juanita, de 56 años, ceno todos los días yogurt, ¿no me daña el intestino? La verdad es que hay algunos artículos que hablan de que todos tenemos un grado de intolerancia a la lactosa en Así cierto es. punto. Entonces, si fuera a lo mejor algo hecho con probióticos y demás, como los búlgaros, pues la verdad es que creo que le podría beneficiar un poco más. El problema más bien es que si es intolerante a la lactosa en cierto grado, le va a generar inflamación y la inflamación como tal no es benéfica para el intestino. Bien. Dice, buenos días, tengo un nieto de 14 años que come súper rápido y está muy delgadito. Él quiere subir de peso porque le hacen bullying en la escuela. ¿Tiene que ver algo de su delgadez en cómo come de rápido? No, la realidad es de que se llaman somatotipos. Hay pacientes, por ejemplo, que siempre son muy delgados. Este somatotipo se denomina ectomorfo. Hay gente que difícilmente va a subir de peso. Una de las situaciones importantes es que lo que debería de hacer es hacer ejercicio con la finalidad de ganar músculo, porque el ganar grasa no es beneficioso para nadie. No, hombre. Buen día, tengo una duda. Después de realizar una comida siento un dolor en la parte interna de la costilla derecha. ¿Qué será? Bueno, ahí está ubicada normalmente la vesícula biliar. Habría que mandar a hacer un ultrasonido de hígado y vías biliares para saber que no vaya a tener litos o piedritas dentro de su vesícula. Dice, buenos días, tengo 26 años y con este malestar tengo 2 años. ¿Por qué será que se me inflama la boca del estómago y empiezo a eructar y muchos gases? Al siguiente día amanezco con diarrea. Es Joven. parte de este tipo de cuestiones que platicábamos. Lo más probable es que traiga por ahí alguna úlcera péptica o que traiga enfermedad por reflujo gastroesofágico. Este paciente requiere tratamiento. En ocasiones utilizamos medicamentos muy comunes como el omeprazol. El problema es que no se trata o no se da como un tratamiento. La gente lo toma y Para el 2 malestar en el días momento. y lo Sí. deja. Parte interesante de esto es tratarlo como una enfermedad como lo que es. Nos escriben de Puerto Vallarta, saludos hasta Puerto Vallarta. Dice, hola, buen día. ¿Qué tan cierto es que no debemos tomar agua cuando uno está comiendo? Ahí hay diferentes cuestiones. Fíjate que es interesante porque hablan de que el ácido clorhídrico podría como diluirse para esta parte de la digestión. Realmente no hay como algo en concreto que nos determine si el paciente como tal tiene sed, pues debe de consumir agua, porque cuando ya presenta sed es porque podrías tener 1 o 2% de grado de deshidratación. Y más Entonces, ahorita en esta es época de correcto. calor. Oye, Doc, y eso, por ejemplo, que dicen de tómate un vaso de agua antes de comer o de cada comida para que te llenes y no comas tanto. ¿Mito o realidad? La verdad es que podría ayudarnos, pero una de las situaciones importantes platicábamos que es esto, que si de repente se diluye o no se diluye el ácido clorhídrico, porque esta es la parte de la digestión. Esto es lo que nos ayuda para degradar estos alimentos y que los intestinos pudieran absorberlos. Dice, endulzar el café con miel en lugar de azúcar, ¿es saludable para un diabético? Para nada. Cualquier tipo de azúcar está contraindicada. Las únicos, a lo mejor, que pudiéramos utilizar son sustitutos de azúcar. Ok. Pero en general, la miel de agave, el azúcar, o sea, este tipo de cuestiones están contraindicadas en un paciente con diabetes, porque de todas maneras van a subir su glucosa en sangre. Sí, claro. Válgame Dios. Dice Patricia, de 65 años, tengo divertículos en el intestino grueso, ¿qué debo comer? Alimentos que no contengan muchas semillas. Es importante porque, por ejemplo, estas semillas como tal podrían atorarse en esta parte de los divertículos y poder hacer una perforación. Algunos artículos tienen allí algunas situaciones contradictorias, pero lo más importante sería no alimentos que tengan semillas pequeñitas. Muy bien. Dice, buenos días, sufro de mucho estreñimiento. ¿Qué me recomienda para tener una buena digestión y poder ir al baño? Siempre el estreñimiento se trata desde 3 pilares. Agua natural, fibra, verduritas y ejercicio. En gastroenterología se habla de que si tú no te mueves, la tripita no se mueve. Pues es importantísimo consumir agua, fibra y el ejercicio, porque si consumes demasiada fibra pero no tomas el agua suficiente, el paciente va a terminar por tener más estreñimiento, ¿me explico?
Entonces, una parte interesante es los 3 pilares siempre. Agua, ejercicio y fibra. Soledad Arias, de 66 años. Tengo 6 meses que si como grasa y picante me dan agruras. Es lo mismo, va a traer un problema de reflujo gastroesofágico o una ulcerita por ahí. Es importantísimo que acuda con el médico para que le den el tratamiento, que realmente se puede ir de 2, 3 semanas. Normalmente las guías recomiendan 3 semanas y con eso, entonces, pues no es tanto problema. Dice, buenos días, doctor. ¿Cómo afecta el hongo cándida al sistema digestivo y cómo se combate? ¿Sí afecta? Sí afecta. Todo este tipo de cuestiones es difícil de todas maneras diagnosticarlo por alguien que no tenga como el expertise, pero una de las situaciones importantes es tratar de consumir la menos cantidad de alimentos procesados, alimentos que sean ricos en azúcar, porque este tipo de entidades de lo que normalmente se alimentan son de azúcares. Bien, por acá, hola, buenos días. Yo trabajo en una farmacéutica, pero lo malo que nos dan solamente 40 minutos para comer, eso es malo, pero eso sí, nos dan comida balanceada. La realidad es que en 40 minutos podría un paciente comer sin mayor problema. La única situación estaría más bien alrededor de los alimentos que estemos consumiendo, pero que demos las masticadas necesarias como para que el paciente pudiera tener la sensación de saciedad. Bien. Doctor Rogelio, ¿con qué quieres concluir este gran tema? La realidad es que es importantísimo que si vamos a consumir fármacos, por ejemplo como antiinflamatorios o este tipo de cuestiones, sean prescritos por un médico. La siguiente cuestión sería consumir muchísimas verduras, mucha agua y hacer actividad física para que este paciente en general pueda conservar su salud de la manera adecuada. Todo el resumen es eso, ¿no? El dormir bien, tomar agua, buena alimentación. Es correcto, todo engloba ese tipo de cuestiones. Doctor, ¿dónde pueden localizar a las personas que le faltaron por contestar sus preguntas que nos hicieron? Muchísimas gracias. Estamos en Club Clínica de Obesidad. El teléfono de la clínica es 3311-616193. De todos modos, dejamos también el teléfono con Pina, comuníquese con ella y ella con mucho gusto se los pasa. Y no automedicarnos, doctor, porque somos mucho del omeprazol cuando nos duele el estómago y pues no. Gracias, doctor. De verdad, siempre, gracias, doctor. Un gusto estar con nosotros como siempre. Y vamos contigo, Danu, ¿qué nos tienes?